Muy buenos días, preciados hermanos, Dios les bendiga. Un feliz inicio de semana. Estamos lunes 20 de junio, prácticamente concluyendo nuestro estudio de nuestra lección de escuela sabática. Última semana en la cual estaremos estudiando pues Israel en Egipto. Es el tema general para la semana. Y hoy día lunes pues nos toca el tópico Jacob se asienta en Egipto. Bien, vamos a tener una palabra de oración antes de entrar al tema, y les suplico pues que ahí donde estén pues inclinen su rostro para poder meditar en la palabra de Dios a través de esta oración. Oremos. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos da de poder estudiar de su palabra. Acompáñanos, bendícenos y que el mensaje sea de gran provecho para nuestras vidas y también poderlo compartir. Quede con nosotros y acompáñanos en el estudio. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, Jacob en Egipto, o se asienta en Egipto el día de hoy. Jacob se asienta en Egipto es el tópico. Y es muy interesante como el autor de la lección lo expresa, y que dice que a pesar de todo lo que le habían dicho a Jacob acerca de que José estaba vivo en Egipto, parece que Jacob todavía tenía ahí todavía alguna duda, y esperó, o más bien dicho, el Señor también dice, le habla a través de visión en la noche. Esto lo vemos ahí en Génesis 46:2, y, y en ella dice, en esas visiones que Dios le da a Jacob, le ordena que se fuera, dice, a Egipto. Jacob deja la tierra prometida precisamente por Egipto, que luego dice se asocia con el único lugar en que el pueblo de Dios pues definitivamente no quiere ir. Tenemos significado de Egipto como Babilonia, pues que son los lugares donde el pueblo de Dios pues no quiere ir ni debería de estar, ¿verdad? Así es que por eso Jacob, siento yo que todavía él sentía la necesidad de que Dios le hablara, y en esas visiones pues Dios le habla y le dice pues bueno, que no hay ningún problema, que él pueda llegar con toda su familia a Egipto, ¿verdad? Y por eso vemos el título de la lección donde dice Israel en Egipto, porque Jacob se va con toda su familia para Egipto. Muy bien, hermanos, el capítulo 47 es el que en el cual hemos de meditar para este día, todo el capítulo, y son 31 versículos los que tenemos que leer. No los vamos a leer todos, pero sí algunos tal vez. Por ejemplo, el 47:1 dice, y José vino e hizo, dice, saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos, dice, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Ahora bien, se hace un panorama interesante, donde José dice que lleva a 5 de sus hermanos para presentárselos a Faraón, y José tiene algunas dudas todavía, diría yo, o tiene algún celo, y el, el temor que José tiene es que dice de que Faraón, en agradecimiento por lo que José ha estado haciendo o está haciendo por Egipto y por Faraón, por supuesto, porque esta historia, hermano, de los 7 años de hambruna, si los analizamos y los estudiamos detenidamente, vemos de que primeramente el pueblo de Egipto comienza, dice, a comprar porque tenían dinero. Se les acaba el dinero, empiezan a vender las posesiones. Bueno, y terminan vendiendo, o sea, prácticamente hasta ellos mismos. Eh, la historia es que José adquiere todo para Faraón, de tierras, por lo que tenían ganado y todo.
lo logra para que sea posesión de Faraón a través del grano que les da para que sobrevivan. Entonces, el agradecimiento de Faraón hacia José era grande y José entendía y comprendía eso. Y sabía de que en ese agradecimiento posiblemente a sus hermanos, él les iba a ofrecer algún puesto en el gobierno. Me imagino que Faraón podía pensar eso. Bueno, si José es inteligente, es lo que ha hecho todo esto para que sobrevivamos, pues los hermanos, algo bueno de tener, y les dice que posiblemente le podía ofrecer un cargo en el gobierno de Faraón. Y eso podría echar a perder, dice, las costumbres, la espiritualidad en la cual ellos habían crecido o las costumbres en las cuales también habían crecido. Por eso dice que José se cerciora y les dice a sus hermanos, cuando Faraón les pregunte cuál es ¿cómo diríamos? Lo que ustedes han estudiado, podemos decir hoy, cuál es su profesión, ustedes simple y sencillamente respondan que son ganaderos. Nosotros lo único que podemos es crecer o criar ovejas, lidiar con ellas, ganado, y entonces eso es lo que tienen que responderle a Faraón. Pero aún así, a pesar de eso, dice que Faraón incluso los pone al frente del ganado que Faraón tenía, de todo el ganado que había adquirido. Y me imagino que no era poco, hermano, porque había adquirido todas las riquezas de Egipto a través del negocio que José hacía definitivamente para el Faraón. Ahora bien, otro aspecto que deja claro José con sus hermanos para que le digan a Faraón es que ellos no vienen a vivir permanentemente, dice, a Egipto, sino que es por un tiempo. Bueno, y eso dice que era para que ellos quedaran como en libertad de que al momento o a la hora que ellos quisieran irse de Egipto, pues no tenían ningún inconveniente. Bueno, sabiamente dice que todo esto, hermano, que estoy explicando, pues usted lo puede leer, ahí está en el párrafo, en la lección, y es un párrafo inspirado que ha sido tomado de Patriarcas y Profetas en la página 210. Yo lo he parafraseado porque es bastante largo el párrafo, pero usted lo puede estudiar. Ahora bien, sabiamente también dice que el faraón no propicia, dice que estos extranjeros se conviertan, dice, en mendigos por vivir, dice, de la generosidad de su afición, o sea, de José. Les pregunta, dice, por su oficio, para ver qué podían hacer y poderlos a trabajar en eso, ¿no? A fin de que pudieran adaptarse mejor, dice, en su nuevo entorno. También, dice, se muestra habido, dice, por aprovechar su experiencia e incluso sugiere que los sirvan como mayorales, dice, o sea, mayordomos en su ganado. Es lo que ya explicaba y arriba también lo explica la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas. Muy bien, vemos estos puntos que se dan y algo que quisiera recalcar también es donde José establece a toda su familia en la tierra de Gosén, que era la mejor tierra, dice, para poder, ¿cómo diríamos? Poder hacer de la ganadería lo mejor. Eran las mejores tierras, era donde habían pastizales hermosos, donde realmente los ganados pues se podían dar grandemente. Y por eso José ahí también los establece. Ahora bien, entonces dice, aunque Jacob, ahora viene la otra parte. Después de presentar a sus hermanos, José presenta a su padre, a Jacob, y lo lleva ante Faraón. Y ahí hay algo, hermano, que es interesante, que debemos de entender un poco o de analizar un poco, que dice que Faraón también ocupaba en Egipto como el lugar de un sumo sacerdote. O sea que tenía un estatus alto, religioso y por supuesto político porque era el gobernador de toda la tierra de Egipto. Más sin embargo, se da
lo que a Abraham se le había prometido, dice que en él serían benditas todas las naciones. Y ahora vemos un acto en el cual, pues, como el autor de la lección los escribe y nos dice que el forastero que llega a Egipto, pues, bendice al, al mandamás de Egipto, ¿no? Y, y lo vemos ahí en el capítulo 47, en el cual estamos analizando, y el versículo 7. Lo leo textualmente y dice, y José introdujo a su padre y presentólo, dice, delante de Faraón. Y Jacob bendijo, dice, a Faraón. Una profecía que se está cumpliendo, parte, diría yo, de esa profecía que se está cumpliendo, donde a Abraham, como dije, ya se le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso esa bendición de parte de Jacob a Faraón, aunque también se nos explica un poco más, que dice que se, hay una explicación acá, hermanos, del verbo, pero más que todo yo lo que quiero recalcar es que dice, eh, se utiliza, dice, normalmente en contextos sacerdotales, teniendo en cuenta que en el antiguo Egipto el faraón tenía estatus de sumo sacerdote. Esto significa que espiritualmente hablando, dice que Jacob está por encima del sumo sacerdote de Egipto, por encima, dice, incluso del mismo faraón. Por eso la parte que posiblemente pueda surgir, porque posiblemente pueda surgir la pregunta, bueno, ¿por qué Jacob, o ya no Jacob, no que Israel, bendice a faraón? Eso es la pregunta que pueda surgir. Simple y sencillamente por eso, como dice, que Jacob o Israel, como queramos mencionarlo ya, está por encima aún del sumo sacerdote que es faraón de Egipto. Por encima incluso dice del mismo faraón. Por eso de allí que viene la bendición. Bueno, Dios, Jacob le da esa bendición al faraón y definitivamente allí vamos viendo las promesas que se cumplen. Ya este capítulo, ya esto es prácticamente son profecías que se vienen cumpliendo y cómo se van a ir estableciendo todas las profecías, porque más a continuación vamos a ver cómo se va estableciendo el pueblo de Israel, cómo se establecen las 12 tribus de Israel y todo se va dando, las bendiciones, como Jacob también bendice a sus hijos por, por, por orden de edad, y todo eso se cumple y se da para que el pueblo de Israel se establezca completamente. Bueno, tristemente lo que a continuación sigue, pues la historia del pueblo de Israel en Egipto es triste, pero lo que nos interesa es ver cómo Dios va llevando las cosas para que el pueblo de Israel sea una bendición para el mundo entero. Y aquí también nos incumbe a nosotros. Por eso al final, yo quiero terminar con esta pregunta que parece muy interesante para que la analicemos y la apliquemos en nuestra vida personal, que dice, más allá de nuestra condición en la vida, ¿qué debería significar para nosotros, dice, en la forma que tratamos a los demás? Vea cómo Jacob trató a Faraón. ¿Qué somos? Que somos, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué obligaciones nos imponen nuestra fe? ¿Será, hermano, que compartimos las bendiciones con los demás? ¿Será que ese privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios, nosotros también lo compartimos con nosotros y les decimos que son nuestros hermanos? ¿O ve usted, porque puede dar de eso, ¿no? De que, bueno, yo no me relaciono con aquel porque no es de mi fe. ¿Será que estamos en ese problema? Por eso la pregunta nos lleva como a hacer muchas reflexiones o muchas preguntas para reflexionar. Y vea a Jacob con qué humildad y con qué sinceridad llega. Su hijo José lo presenta ante el faraón
Y simple y sencillamente Jacob lo bendice. Bendice como que si lo estuviera bendiciendo, como que estuviera bendiciendo a uno de sus hijos, al faraón. Y eso es lo que realmente como pueblo de Dios o como hijos de Dios somos llamados, hermano. Por eso digo que somos llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Compartimos esas bendiciones con los demás? ¿Será que estamos un poco renuentes y decimos, no, yo con este no me llevo, no comparto porque no es de mi fe, no es adventista del séptimo día y no amerita mi amistad, no debo yo de relacionarme con él? Bueno, son preguntas o reflexiones para que meditemos y que realmente pensemos en la actuación de Jacob. Jacob bien pudo haber dicho, no, ya está mucho he hecho con venir a Egipto. Para él su lugar era la tierra prometida, pero hasta mucho. Bueno, pero Dios estaba de acuerdo que llegara a ese lugar. Y ahora llega y bendice, como digo, a los faraones. Dios nos ayude, hermano, a ser un poco más sensibles, diría yo, un poco más para comprendernos con los demás y pues compartir las bendiciones que Dios da a cada uno de nosotros como sus hijos, con aquellos que también son hijos de Dios, quieras o no, y que Dios pues los tiene por ahí, pues Él sabrá por qué, pero en su momento sabemos eso también, en su momento pues vendrá un llamado para todos esos hijos de Dios que todavía no están en la iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y sigamos estudiando la última lección de este trimestre. Está muy interesante cómo se queda establecido el pueblo de Dios en Egipto y cómo después, pues ya la historia la vemos, cómo después Dios lo saca. Bendiciones, que el Señor me les bendiga en esta nueva semana, es mi deseo y oración. Dios les bendiga.